Y pues bien, muchas gracias por continuar a través de la sintonía de Presencia Universitaria. En esta ocasión nos encontramos a punto de charlar con una magistrada integrante del Poder Judicial Federal. Ella es la magistrada del Tribunal en materia administrativa y laboral aquí en el 22º circuito, que es el que corresponde al estado de Querétaro. Ella es la magistrada Marisol Castañeda Pérez, quien muy amablemente nos ha atendido a nuestra petición de charlar con ella, y en esta ocasión estamos platicando con ella completamente en temas jurídicos. Magistrada, pues gracias por atender la invitación y pues agradecidos por tener la oportunidad de charlar con usted en temas jurídicos, y me parece que muy en particular en torno al tema de la reforma al Poder Judicial, que ya es norma vigente. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, me parece que pudiésemos iniciar esta charla y compartir al mismo tiempo con la audiencia de Presencia Universitaria. En el año 2019, usted es objeto de un reconocimiento a su trayectoria. En el año 2019, la revista Foro Jurídico tuvo a bien de hacerle esta distinción y catalogarla como una de las abogadas más influyentes en nuestro país en el año 2019. Y en ese contexto, podríamos iniciar la charla, si me lo permite. Para usted, ¿qué implicaciones tiene el salvaguardar la impartición de justicia en un país como es México? Gracias. Sí, bueno, primero, si me permites, te platico un poquito sobre este reconocimiento que me hicieron favor de hacerme en 2019. Tiene un trayecto, tiene un trasfondo muy importante. Yo soy egresada de la Universidad de Guanajuato, en donde estudié la licenciatura en Derecho, y ahí tuve la oportunidad, siendo estudiante, de ingresar al Poder Judicial del Estado en una sala penal. Y platico siempre con mucho gusto esta etapa de mi vida, porque fue algo muy, muy bonito que yo viví. Llegué a trabajar a una sala penal con un magistrado que era maestro en la facultad. Un día llega al salón de clases y nos invita a hacer una prueba para ingresar a trabajar en el Poder Judicial, en el escalafón más, el primero, la primera parte del escalafón, que pues es ser oficial judicial. En aquel entonces, las personas que se desempeñaban en este puesto pues eran secretarias, mecanógrafas, las que escribían a máquina, ¿no? Y yo tuve la fortuna en la secundaria de tener un taller de taquimecanografía. Entonces voy, hago el examen junto con otros compañeros y compañeras, y afortunadamente me quedo por una razón. Yo sabía taquigrafía, que es signo de lenguaje de señas, de signos, perdón, en donde escribes muy rápido en estas libretitas que existían antes, que se llamaban precisamente taquigrafía. Exactamente. Bueno, entonces eso les pareció muy valioso en aquel momento. Y otra cuestión que me dio prácticamente la entrada allí fue que me preguntaron si yo sabía utilizar el JUS. El JUS son estos discos que seguramente los jóvenes no los recuerdan o no los conocieron, pero son estos discos donde venían la compilación de la jurisprudencia y de las tesis de la Suprema Corte y de los tribunales colegiados de circuito. Entonces, el Tribunal del Estado, en ese momento, la Sala Penal, bueno, pues ellos son autoridades responsables para efectos de juicio de amparo, y entonces me preguntaron si yo sabía utilizar el JUS. Y yo dije que sí, cuando honestamente no lo sabía utilizar, pero dije voy a aprenderlo, y lo aprendí. Y claro que lo aprendí en un fin de semana, me puse ahí a investigar cómo se utilizaba y todo esto, y pues gracias a Dios me fue muy bien. Estando todavía como estudiante, tuve la oportunidad de ingresar al Poder Judicial de la Federación. Y ahí sí, la verdad es que fue un trabajo muy arduo, porque había muchísimo trabajo, me acuerdo. Y como yo venía de esta sala penal, pues mi jefe, que era un secretario que había sido juez en materia civil en el Estado, me dijo, oye, pues ayúdame tú con los proyectos en materia penal. Y entonces yo, además de hacer mis labores de mecanografía, hacía proyectos de resolución en materia penal, a la vez que estudiaba. Y entonces, bueno, también lo recuerdo con mucho cariño, porque quienes conocen la Universidad de Guanajuato, y si no la conocen, los invito a que vayan a conocerla, tiene una estructura muy linda de unas escalinatas, y recuerdo literalmente correr esas escalinatas 1001 veces para subirlas y llegar a clases, pasarme al tribunal que estaba justo enfrente de la universidad. Y bueno, aunque fue en años de mucho trabajo,
La verdad es que los recuerdo con mucho cariño. Después de que egresé de la universidad, bueno, me titulé, hice un examen de oposición. Ya entonces en el Poder Judicial de la Federación ya existían exámenes de oposición desde el puesto de actuario. Entonces hago el examen, me titulo, tengo mi cédula profesional, hago el examen de actuario y afortunadamente encontré un espacio en un tribunal colegiado para trabajar con esta categoría. Después de un par de años hice un examen para poder ocupar el puesto de secretaria proyectista. Afortunadamente también me fue muy bien, lo aprobé y empecé a trabajar ya como secretaria proyectista en un tribunal colegiado. Y posteriormente, pues nada, yo desde que recuerdo haber ingresado, puesto el primer pie en la universidad, siempre pensé, yo quiero ser jueza, yo quiero ser magistrada, yo quiero ser ministra de la Suprema Corte. Entonces, con esa visión, con esa emoción, con ese anhelo, pues empecé a prepararme para hacer el concurso para ser jueza y finalmente en 2015 resulté vencedora en un concurso en el que participamos 1,600 personas. De esas 1,600 personas resultamos vencedoras 18, 4 éramos mujeres y yo quedé en tercer lugar. Me fue muy bien, ahora sí que quedaron en el primero y el segundo lugar 2 personas que tenían más antigüedad que yo, porque eran más grandes de edad que yo, sí. Pero la verdad es que me fue muy bien en el concurso y gracias a eso llegué a ser titular en un juzgado de distrito en Cancún. Ahí estuve 5 años trabajando y fue precisamente en este lapso en el que me hacen favor de hacerme el reconocimiento en la revista Foro Jurídico como una de las abogadas más influyentes del país, precisamente tomando en cuenta toda esta trayectoria que yo ya venía desarrollando. Su carrera como, a ver, desde sus momentos de estudiante sí. Y a la par como integrante de los poderes judiciales, tanto local como federal. Así es, y bueno, también en ese momento surge la posibilidad de participar en un concurso para ser magistrada y pues igual, con el mismo entusiasmo y con el mismo anhelo me preparé, hice las 3 etapas en las que consistía el concurso y en ese concurso también me fue muy bien, soy el primer lugar de ese concurso a nivel nacional. Y eso me permitió, además de una acción afirmativa que estaba implementada por el presidente de la Corte en ese entonces, poder elegir tu lugar de adscripción. Entonces yo pedí estar acá en Querétaro y gracias a esa posición que ocupé en el certamen fue que me pudieron adscribir a este espacio. A ver, y entonces alcanzo a entender esta pasión por las leyes, sí, por la justicia. Y ello me permite reiterarle la pregunta, magistrada, ¿cuál es la importancia de salvaguardar a una institución que es la encargada de impartir justicia en nuestro país? Es de las tareas más importantes que puede tener el Estado mexicano, porque, a ver, yo siempre lo digo y se los digo a los compañeros que trabajan conmigo aquí en la ponencia, el asunto que tenemos frente a nosotros es el más importante para las personas que están relacionadas con este asunto. El pagaré de 5,000 pesos, la guarda y custodia de tus hijos, tu libertad, tu salud, tu patrimonio. Con esos ojos nosotros tenemos que ver cada uno de los asuntos que tenemos enfrente de nosotros. Nosotros literalmente le quitamos el sueño a las personas, ¿no? Cuando las personas tienen una preocupación, cuando tienen un tema legal, cuando ven en riesgo cualquiera de estos aspectos de su vida, incluso hasta la libertad o la vida, nosotros tenemos que tener la misma visión que estas personas. Entonces, imagínate lo importante de la labor que nosotros realizamos acá. A lo largo de mi trayectoria he conocido asuntos, para mí, insisto, todos de la misma importancia, pero sí hay unos que se distinguen de otros, digamos, no por su importancia, sino por su gravedad. O, ¿no?, por la relevancia sí, en la toma de aplicar la norma al caso en concreto, ¿no? De ahí que justamente haya las resoluciones relevantes que también da a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, claro, estos asuntos que destacan de otros, digamos, por eso, por la relevancia, porque sientan un precedente, digamos, para el resto de la sociedad,
porque sientan un precedente para ir avanzando en la protección de los derechos humanos. A mí me gusta mucho el trabajo que se ha venido haciendo en la Corte a partir de esta reforma constitucional de 2011 de protección de derechos humanos, en la que yo como juzgadora lo veo desde esta perspectiva. Nos dijeron, a nosotros nos enseñaron, a las generaciones anteriores, y me atrevería a decirte que a la mía, nos enseñaron que lo que dice la ley es lo que tienes que aplicar, no hay más. Así es. Ahora sabemos que no es así. Ahora sabemos que la ley la tenemos que interpretar y la tenemos que acomodar o ver si esa ley se ajusta a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, a la propia Constitución obviamente, pero entonces ya no nos podemos quedar simplemente con esa visión sesgada de es que el artículo tal dice tal cosa. Te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Sí, claro. Todos los códigos civiles de este país decían que el matrimonio era un contrato que se celebraba entre un hombre y una mujer, palabras más, palabras menos, ¿no? Y entonces, con base en eso, históricamente se ha venido discriminando a todas las personas que no están en esta categoría. En ese supuesto del enunciado normativo. Del enunciado, exactamente. Y entonces, con esta apertura y con este conocimiento que ahora tenemos de los derechos humanos que están contemplados o que están protegidos en tratados internacionales, pues nos dimos cuenta que todas esas normas son discriminatorias, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo. Todos los códigos civiles de este país dicen que los hijos de tal a tal edad tienen que permanecer necesariamente en guarda y custodia de su mamá, ¿no? Hoy sabemos que esas normas son discriminatorias, porque ¿quién dice que un hombre no está facultado para cuidar de sus hijos? ¿Quién dice? No hay ni siquiera una evidencia científica de que eso sea real, ¿no? Entonces, gracias a esto es que hoy sabemos que esas normas son discriminatorias y nosotros como personas juzgadoras sabemos que podemos dejar de aplicar esa norma o ajustarla, si es que se puede, al orden internacional. Pero si no se puede, nosotros sabemos entonces que podemos expulsar esa norma de la aplicación en este caso concreto y darle un sentido amplio de protección a los derechos humanos de las personas, que al final del día es de lo que se trata. Mi siguiente pregunta va vinculada con lo que me está refiriendo, magistrada, y con mi siguiente tema, que es ya la reforma al Poder Judicial como norma vigente, como parte del derecho positivo mexicano. Ha sido superado el debate, el disenso, se implementa, se aplica, se publica, es norma vigente. Y antes de iniciar esa reflexión, me parece que antes de esta discusión de la reforma al Poder Judicial, la ciudadanía no había volteado a ver hacia los juzgadores, hacia las juzgadoras. Y me parece que también falta esa visión y se ha visibilizado porque los juzgadores y juzgadoras son ciudadanos, son seres humanos como cualquier otro ciudadano, y también necesariamente tienen una cosmovisión propia y sus conocimientos son los que nos permiten dilucidar los debates que son puestos a su consideración, magistrado. Fíjate, qué bueno que tocas el tema. Estamos en ejecución ya de una reforma que es derecho vigente. Y me parece que una cuestión muy importante de esta reforma es precisamente que la gente, la señora que está en su casa, la señora que está en su puesto en el mercado haciendo sus ventas, la señora que trabaja en otro espacio, todas las personas tienen que saber qué es lo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque en esta convivencia entre la sociedad, entre las personas, surgen diferencias. ¿Y qué pasa cuando las personas no logran conciliar sus diferencias? Entonces, para eso están los juzgados y tribunales. Desde la diferencia más sencilla hasta las diferencias más importantes que ya trastocan o que violentan derechos de las personas, la gente que no está inmersa en el sistema judicial o que no está inmersa en el tema jurídico, que además no tienen por qué estarlo porque cada quien tiene su propio espacio y cada quien decide en qué espacio desarrollarse, se llama libre desarrollo de la personalidad.
no saben a dónde acudir y no saben cuál es el camino que se sigue en un proceso una vez que inician un litigio o un proceso judicial. Entonces, me parece de la mayor importancia que hoy las personas juzgadoras estemos saliendo a que nos conozcan, que sepan quiénes somos y que sepan qué es lo que nosotros hacemos acá, ¿no? También nosotros crecimos, me parece, muchas generaciones, incluyo la mía, nos educaron, y no digo que esté mal o bien, no sé, simplemente estoy hablando de cómo ha ocurrido este proceso. A nosotros nos enseñaron que hay que estar detrás de un escritor. Esa frase que dice que los jueces hablan por sus sentencias, etcétera. Nada más que como la sociedad es cambiante y la sociedad avanza cada día y a pasos agigantados, nos quedamos en esa visión de atrás del escritorio, que ya es una visión que no se ajusta a la realidad ya está actual. superado ese paradigma, ¿no? Por que en supuesto. su momento pues bueno, fue vigente. Fue vigente, exacto, se ajustó a aquel momento. Hoy se ha roto ese paradigma con la implementación de esta reforma. Hoy se ha roto totalmente. Me parece que incluso desde el tema de la pandemia, en el que todos nos subimos a redes sociales, nos subimos al tema digital, a las conversaciones a distancia, obligadamente, pero nos subimos. Me parece que hoy de ninguna manera podemos estar pensando que ese modelo que en algún momento funcionó puede seguir funcionando en una sociedad que hoy quiere saberlo todo y que merece saberlo todo y que necesita saberlo todo, que necesita saber qué es lo que nosotros hacemos y quiénes somos nosotros. Entonces también por eso te agradezco mucho y el espacio. Magistrada, lo decíamos, a ver, ya es una reforma vigente, ya es ley. Totalmente. Y me parece que mucho se ha generado en torno a la información de lo que estaba mal o que puede haber estado mal en la implementación de esta reforma, pero seguramente necesariamente hay bondades en la implementación de esta reforma al Poder Judicial. Desde su posición como mujer juzgadora, como mujer de leyes, como una de las abogadas más influyentes en nuestro país, ¿cuáles podrían ser estas bondades de la implementación de la reforma al Poder Judicial Federal? Bueno, primero, sin duda, lo que te acabo de comentar, la idea de que nosotros tenemos que estar atrás de un escritorio y todo eso ya está atrás, que las personas nos conozcan, que sepan cuáles son sus derechos y que sepan a dónde acudir cuando son violentados en sus derechos. Esa sin duda me parece de las más importantes. Y la otra cuestión, fíjate, se habla mucho y se cuestiona mucho y hay mucha incertidumbre en relación con los perfiles de las personas que pueden llegar a ocupar estos espacios. ¿Había ese temor de que podrían llegar a ocupar posiciones en la impartición de justicia, perfiles que no están aptos justamente para decidir el derecho cuando hay conflicto entre dos partes? Así es. A ver, aquí yo partiría primero de una base. La reforma constitucional establece que tiene que haber 3 comités de evaluación que elijan los mejores perfiles, ¿no? Y después viene una insaculación. Pero se supone tenemos que partir de la base que para esa insaculación ya van los perfiles mejor calificados. No es que en la insaculación pueda colarse a alguien que no cuente con los requisitos o que no tenga las capacidades necesarias, ¿no? Entonces, bueno, yo también partiría de una premisa. A ver, creo que ningún método de elección es perfecto, ni en este ámbito ni en ningún otro. Todos son perfectibles. Todos son perfectibles, exacto. Yo recuerdo cuando ingresé al Poder Judicial de la Federación, todos los que fueron mis jefes, mis maestros, o la mayoría, un buen porcentaje de ellos, eran jueces y magistradas que fueron elegidos por ministros de la Corte. Antes de que existiera el método de carrera judicial, existía el método de elección por parte de los ministros. Así que los ministros eran quienes decían, yo decido que fulano de tal o que tal persona sea quien vaya de juzgador a tal lugar, ¿no? A tal juzgado, a tal tribunal, etc. Era un método que funcionó en un momento y era muy perfectible y se pasó al otro sistema, al sistema de carrera judicial. Yo te diría, hoy sí me parece el método más objetivo que podía existir.
lo tenemos superado, vamos por la otra parte, ¿no? Ya estamos en otra parte en la que la elección de jueces y magistrados es por voto popular. Tenemos entonces hoy un ejercicio que ni siquiera ha concluido y que entonces me parece que habría que esperar el resultado, que ya las personas estuvieran trabajando para decir, oye, es más perfectible que los otros métodos. Pero permítame hacer una acotación, es. porque ya en esta reforma no podemos ser, para que estemos hablando de candidatos y candidatas a ser impartidores de justicia, pasaron un filtro que son los comités de evaluación del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Es decir, también hay una responsabilidad importante en estos comités de evaluación para filtrar que quienes vayan a postularse en la elección popular sean perfiles idóneos para ocupar esa posición como juzgador o juzgadora. Creo que tienen la misma responsabilidad que en algún momento, por ejemplo, lo tuvo el Consejo de la Judicatura Federal, porque en el Consejo de la Judicatura Federal descansaba esta responsabilidad de elegir o de llevar este proceso de elección de jueces y magistrados, ¿no? Entonces me parece que hoy estos comités son quienes tienen esta obligación, esta responsabilidad, y pues bueno, esperemos que el resultado sea pues el más idóneo, ¿no? El más favorable para todas y todos. Hablando ahora de la evolución de la impartición de justicia, que tal vez lo hemos tocado a pinceladas desde el inicio de esta charla, desde su perspectiva como mujer impartidora de justicia, ¿cuál sería una evolución? Ya no hablemos de la persona como juzgador o juzgadora. ¿Cuál sería una evolución natural hacia que tengamos que transitar como país en la impartición de justicia? Se me ocurre ahorita, de bote pronto, tal vez analizar la impartición de justicia virtual, que es algo que se implementó y que fue un gran reto en la pandemia, el juzgar a distancia. Hay entidades como en Nuevo León que hacían las audiencias de juicios civiles o mercantiles desde las videoconferencias. Claro. Y en ese contexto, ¿cuál es su visión como mujer impartidora de justicia? ¿Hacia dónde tendríamos que evolucionar naturalmente la impartición de justicia? Hacia la inteligencia artificial. Hacia la inteligencia artificial, sin duda. Hay países como Estonia que tienen ya implementada buena parte del sistema judicial o sustentada sobre este tema de la inteligencia artificial. Nos estamos quedando atrás. Hoy, si no nos subimos a este tren, a este barco de la inteligencia artificial, nos va a superar. Las personas, los litigantes ya están introduciendo estos algoritmos a los sistemas de inteligencia artificial para encontrar una respuesta a un litigio. Eso no quiere decir que vamos a sustituir jueces, magistrados por computadoras. No, lo que quiere decir es que vamos a utilizar nosotros la inteligencia artificial para hacer el trabajo más fluido. Ya no, si nosotros nos subimos a este tren, vamos a dejar de ser maquiladores para ser simplemente revisores, que es el trabajo intelectual que en realidad nosotros hacemos acá. Y que es insustituible. Claro, ese sí es insustituible. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero ¿sabes cuánto tiempo se pierde en la redacción de un proyecto? En la redacción de un proyecto. ¿Cuánto tiempo se pierde en la búsqueda de jurisprudencia, de precedentes, de qué dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Si la tesis ya está superada por contradicción. Sí, ya está superada por contradicción. O por criterio relevante, novedoso. Claro, ¿qué ley es la que tengo que aplicar aquí? ¿Cuál es la ley, reglamento, miscelánea fiscal que aplica para este asunto en específico? Si todo eso lo tienes ya puesto en un sistema de inteligencia artificial, que al momento en el que tú, que ya estudiaste el asunto, lo pongas a modo de pregunta con ciertas premisas. Que alimentes la inteligencia artificial con esos datos. Claro, simplemente con esos datos y ella te arroja todo lo que tiene que ver. Bueno, te los aseguro que vamos a estar en otro nivel. Primero, me parece que sería algo que nos podría ayudar a erradicar uno de los grandes problemas que existen en la impartición de justicia. Para mí, creo el más importante, que es el rezago en tribunales y juzgados. Hoy tenemos, desafortunadamente, tribunales y juzgados en todo el país rezagados de asuntos. Nada se parece más a la injusticia que la justicia tardía. La gente está esperando una resolución, la gente está esperando que le resuelvas el conflicto, ese conflicto que tiene años quitándole el sueño,
que se despierta pensando qué va a pasar con esto, qué va a pasar con mi patrimonio, qué va a pasar con mis hijos, Con mi libertad. qué va a pasar con mi libertad, qué va a pasar con mi salud, ¿no? La gente está esperando que le resuelva sus asuntos. Entonces es muy lamentable, y lo digo con toda honestidad, es muy lamentable el rezago tan importante que tenemos de asuntos. Cuando nos subimos al sistema oral, afortunadamente, primero en materia mercantil, en materia penal, en materia laboral ahora y próximamente en juicios civiles y familiares en todo el país, me parece que fue un gran avance porque te voy a poner un ejemplo. Yo hoy todavía en este tribunal, que una de nuestras grandes especialidades es el derecho laboral, todavía tenemos asuntos que se llevaron en el trámite del sistema anterior ante juntas de conciliación y arbitraje que iniciaron hace 15 años. Hace 15 años. Imagina eso. Para cualquiera de las partes seguramente es desgastante pensar, tengo un juicio hace 15 años, ¿no? Entonces, nos subimos al sistema oral, y para mí el sistema oral es algo fantástico, es algo bondadoso, es algo que todos tendremos que explotar. Pero además, insisto, si además de este sistema nos subimos al tema de la inteligencia artificial, nos va a ayudar a quitar el rezago de los tribunales, sin duda. ¿Por qué? Insisto, porque entonces quitas la parte de la maquila de un proyecto de resolución, porque la puedes utilizar para detectar en dónde y por qué se está creando un problema grande. Te voy a poner un ejemplo. En Cancún, recuerdo cuando yo estaba allá, de repente surgió un conflicto en el que, por cierto, la promoción de los juicios estuvo a cargo de menores representados por ciertas asociaciones o colectivos que defendían el tema del medio ambiente cuando se dio un permiso de construcción para Tajamar. Exactamente, que es Tajamar, que es un manglar. Y entonces empezaron a llegar miles y miles y miles de demandas a uno y a otro juzgado y a otro juzgado y a otro juzgado. Bueno, ¿qué pasó? Pues que cada juez, cada jueza decidió hacer el trámite que consideró el más conveniente, y de repente cuando volteamos a ver, teníamos todos los juzgados de distrito de Cancún saturados de trabajo, rezagados de trabajo, y todos con el mismo tema. El tema ambiental, el tema de protección de los derechos de los menores en relación con este punto. Entonces, yo me quedé pensando, con un sistema que nos dijera en tiempo real, están ingresando estas demandas que tienen esta característica y que tienen que ver con un solo tema, ¿ok? Los concentras en un solo tribunal, en un solo juzgado, y evitas que el resto de los juzgados se rezaguen de trabajo, ¿no? Que eso fue lo que sucedió, y desafortunadamente el Consejo de la Judicatura se dio cuenta hasta después de 2 años, cuando empiezan a hacer las visitas de inspección a los juzgados y dicen, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento se convirtió en el rezago? ¿En qué momento esto se convirtió en una bola de nieve? Claro, porque no lo pudiste detectar desde un principio. Imagínate si desde un principio lo pudieras detectar. Y te estoy poniendo un ejemplo de me parece que lo mismo sucedió con la reforma educativa. ¿no? Así que es. hubo también cientos y miles de amparos promovidos por maestros. Miles de amparos en todos los juzgados federales todos los del juzgados. país. Con el tema de la reforma a la ley del ISSSTE, en fin, hay muchísimos ejemplos. De repente, así, miles de demandas de amparo en juzgados, en tribunales, que no los detectas o no detectas el problema hasta después de 2, 3 años y te das, ¿en qué momento sucedió esto? No nos enteramos. Con un sistema así nos enteraríamos al instante. ¿Y cómo romper ese miedo y esa resistencia? Pero bueno, ya se nos está terminando el tiempo. Rápidamente, ¿cómo romper ese miedo y esa resistencia a implementar tecnologías novedosas en la impartición de justicia? Con capacitación y eso, saber que todo en esta vida, todo en el mundo cambia, es lo único seguro en esta vida, todo cambia. Y saber que tenemos que ajustarnos a la realidad y tenemos que ir siempre pensando hacia adelante. No podemos permanecer estáticos. Magistrada, muy amable, se nos termina el tiempo. ¿Alguna consideración muy breve para despedir esta charla que tan amablemente nos ha concedido? Gracias. Pues nada, que a la sociedad en general estamos ya en víspera de un periodo de
de elección de votación. Yo pensaría que las personas juzgadoras que hoy están en esa situación de entrar a votación son personas muy valiosas. Las personas que tenemos atrás una carrera judicial, somos personas que tenemos toda la capacidad para estar en este espacio. Ya superamos un examen, un concurso. Hoy creo que también podemos superar esta parte y también invitar a mis compañeras y compañeros a que siempre sigamos dando lo mejor de nosotros, porque esta es nuestra vocación. Muchas gracias a la magistrada Marisol Castañeda Pérez por esta interesante charla. Vamos a un corte y regresamos con más.